Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de precálculo. El día de hoy veremos un tema eh, muy importante en esta área y es el tema de la geometría de coordenadas. Veremos 4 puntos. Número 1, hablaremos del plano coordenado o plano cartesiano. Luego veremos la fórmula de la distancia y el punto medio, gráfica de ecuaciones con dos variables y finalmente puntos de intersección. La geometría de coordenadas es traer la parte abstracta del álgebra a una parte gráfica, como lo vamos a ver en este momento, en el punto número 1, que es el plano coordenado. Probablemente en un momento ustedes esto lo vieron como el plano cartesiano. Esto se desarrolló hace varios años y recibe ese nombre en honor al matemático francés René Descartes, que se le conoce, como les mencionaba, como plano coordenado o plano cartesiano. En su definición, el plano coordenado es el vínculo entre el álgebra y la geometría. En el plano coordenado podemos trazar gráficas de ecuaciones algebraicas. ¿Cómo es que surge el plano coordenado? Todos conocemos la recta numérica, que es horizontal, y René Descartes pues planteó en su definición un eje vertical con dos nombres específicos. El eje horizontal, que es la recta numérica como la conocíamos, se le llama el eje X, y el eje vertical que apareció se le conoce como el eje Y. Son las dos coordenadas principales que vamos a ver cómo se definen. Nosotros en el plano de coordenadas vamos a localizar puntos de referencia con ubicaciones específicas. Si ustedes pueden ver, ese punto tiene una localización en un punto específico en X y otra en el eje Y, que se llama A en el eje X y B, como lo pueden ver, esas líneas rojas. Esas dos líneas que se intersectan, ellas se intersectan en un punto, como lo pueden ver. Ese punto tiene unas coordenadas, que es como le vamos a llamar de ahora en adelante a los puntos de intersección que pueden observar ahí. Es A, B. Vamos a hacer una anotación aquí importante. Este punto, que es como se le llama, nos va a ayudar a localizar una ubicación en el plano cartesiano, que está formado, como lo pueden observar, de un punto central donde se intersectan las dos rectas horizontal y vertical, que se le conoce como el origen. Todo esto pueden anotarlo en su formulario o en su cuaderno de anotaciones, pero es muy importante que lo tengan. Ese punto de intersección que ustedes observan acá se le conoce como el origen. Ese es el cero, tanto para el eje horizontal, que es X, como para el vertical. Partiendo de eso, se localizan puntos. Aquí acabo de localizar el punto P y sus coordenadas son A, B. Esa coordenada tiene una ubicación en X y una ubicación en Y y se separan con unos paréntesis, y ese va a ser el estándar que vamos a utilizar. A esto se le conoce como puntos y van a dar coordenadas, como se los comento. La coordenada A hace referencia a dónde está en X y la coordenada B es la que hace la coordenada en Y. Esa intersección, al proyectar las líneas, se van a intersectar en un punto. Ese es el punto A, B. Y a esto se le conoce como una coordenada en el plano cartesiano. Estas coordenadas dan forma en nuestro mundo real a muchas cosas. Por ejemplo, los diseñadores, arquitectos, constructores usan programas basados en coordenadas. En este caso es una coordenada plana, por eso lo ven ahí, es el plano. Pero las coordenadas también se pueden localizar en tres ejes, por ejemplo. Y eso hace paso a la a gráficas en tres dimensiones, que no lo veremos en este momento, pero esto es bien importante, que hay programas específicos que lo utilizan, como AutoCAD, Vector y otros tipos de programas. Así que lo que ustedes observan es el plano de coordenadas. El plano de coordenadas, al formarse en las intersecciones, tiene
4 cuadrantes. El primero está formado por X positivo y Y positivo. Aquí abajo está menos X y aquí está menos Y. A la izquierda está menos X y abajo está menos Y. Y se van formando coordenadas en 4 cuadrantes que se van numerando en contra del giro de las manecillas del reloj. Este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Todo eso forma parte del plano cartesiano y como lo repasamos para finalizar este punto es dos ejes X y Y que al final son dos rectas numéricas con números negativos positivos pasando por cero. En él se localizan puntos con coordenadas, la coordenada X, Y. La primera, no lo olviden, siempre hará referencia a X y la segunda siempre hará referencia a Y. Y el plano coordenado en el cruce da forma a 4 cuadrantes. Entonces, esta es la información principal para conocer el plano coordenado. Haremos un ejemplo para localización de coordenadas. Como ustedes podrán ver, es bastante simple. Observen, aquí tenemos varios puntos ya localizados. Y cada uno de los números que ven en paréntesis separados por una coma hacen referencia a coordenadas. Por ejemplo, la coordenada 5,0. ¿Cómo está formada? Pues recuerden, el primero es X y el segundo es Y. 5 unidades en X y 0 en Y. Significa que el desplazamiento solo es en esta dirección porque no está subiendo ni bajando. La coordenada es 0. Por ejemplo, el punto 1,3 dice que nos vamos a desplazar una unidad hacia la positiva en el eje horizontal. El primero es X. Y vamos a subir, vean, 3 unidades en Y, porque el segundo punto me marca eso. Entonces, si yo lo desplazo, la intersección de ambas me da en esa localización. Menos 2, menos 2, este punto que ustedes observan, dice que me muevo 2 unidades negativas. Recuerden que hacia la izquierda son los negativos, hacia la derecha son los positivos, como en la recta numérica, y la diferencia es que en la vertical, hacia abajo son negativos y en esta son los positivos. Entonces dice, muévase 2 unidades negativas, aquí está menos 2, y suba 2 unidades positivas. Este es el punto, menos 2,2, ¿correcto? Analicen ustedes cómo se intersectan estos y cómo se encuentran esos dos puntos, y asimismo este. Vean que hemos localizado puntos en cada uno de los cuadrantes. Y vean que aquí ambos son positivos. Aquí es negativo, positivo, negativo, negativo y positivo, negativo. En cada cuadrante van cambiando los signos al estarse moviendo los puntos. Este ejercicio es muy importante que lo podamos interpretar porque en esta unidad estaremos localizando puntos y esto dará forma a las gráficas de ecuaciones. Eso es entonces la localización de puntos en el plano de coordenadas. Muy bien, y con eso completamos nuestro primer concepto de definición en este video. Vayamos al número 2. Ahora que conocemos la localización de puntos y qué es el plano de coordenadas, vamos a ver una fórmula importante que se utiliza en física y lo van a ver en diferentes áreas, y es algo que se conoce como la fórmula de la distancia, la fórmula de la distancia entre dos puntos. Imaginemos o veamos, tenemos un punto localizado aquí y otro punto aquí. Entonces surge la incógnita. ¿Cuál es la distancia que existe entre esos dos puntos? Y esos puntos tienen coordenadas. El primer punto será el punto A, será x sub 1 y y sub 1. Y el segundo es B, x sub 2, y sub 2. La pregunta es, ¿cuál es la distancia entre esos dos puntos? Y la vamos a marcar con una letra D minúscula. Distancia entre el A y B. ¿Cómo la encontramos? Y para eso tenemos una fórmula específica que se forma a través de un triángulo rectángulo, que es trigonometría. En este momento no analizaremos cómo se
obtiene esa fórmula. Lo importante es que la fórmula está definida. Más adelante veremos trigonometría y será más fácil de entender esta fórmula. Entonces la fórmula dice, la fórmula en la distancia, a ustedes les tienen que dar dos puntos con dos coordenadas, x sub 1 y y sub 1, y un punto B con dos coordenadas, como lo ven en la gráfica. Su fórmula es, vean, x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Y a todo eso se le saca la raíz cuadrada. Es una fórmula que deben de tener en su formulario y se aplica directamente en donde se lo soliciten. Requisito, les tienen que dar dos puntos y ustedes siempre van a poder encontrar la distancia, no importa dónde estén localizados en el plano cartesiano. Para entenderlo mejor, hagamos un ejemplo. Vean, ¿cuál de los puntos P o Q, ahí están sus coordenadas, está más cercano al punto 5,3? Muy bien. Veamos la gráfica. Paso número 1, graficamos. Ahí está localizado el punto P, el punto A y el punto Q, con las coordenadas que me dan originalmente. Y lo que me están preguntando es, en el punto central, ¿quién está más cerca? ¿Esta distancia con esta distancia? Tal vez si vemos la gráfica tendríamos que medirla para ver quién está más cerca, pero para eso existe la fórmula para hacer el cálculo porque tengo los puntos. Por ejemplo, si quiero localizar quiero encontrar la distancia entre P y A. ¿Cuál sería esa distancia que existe entre esos dos puntos? Lo que tengo que tener son las coordenadas. ¿Cuál es la coordenada de P? La voy a poner aquí abajo, 1, menos 2. Y la coordenada de A es 5,3. Muy bien. Uno de ellos tiene que ser el punto inicial y otro tiene que ser el punto final. Si P está más abajo, si quieren llamémosle punto inicial, y A, como está más arriba, será el segundo. Esto se va a interpretar en las coordenadas y para la fórmula como x sub 1, y sub 1. Y este es el 2, sería x sub 2, y sub 2. Y aquí puede surgir una duda, pero ¿qué pasa si los tomo al revés? No importa. El orden, en este caso, el resultado dará el mismo si usted intercambia los puntos. Vean la fórmula. Dice que la fórmula es la sustitución entre x sub 2, ¿sí? Que es 5. Vean que x sub 2 es 5. Recordemos la fórmula x sub 2 menos x sub 1 y esto se eleva al cuadrado menos y sub 2, perdón, aquí era x y aquí es y sub 2 menos y sub 1 y a todo esto se le saca la raíz cuadrada. Esto se eleva al cuadrado. Entonces x sub 2, según lo definimos aquí abajo, es 5. Muy bien, aquí tomamos el 5 menos x sub 1. X sub 1 es 1, ¿lo ven? Estoy combinando los dos puntos, sus restas de las coordenadas. Y eso se eleva al cuadrado, por eso aquí da 1. Siempre se usa el signo de la fórmula. Y esto se eleva al cuadrado más y sub 2. Aquí tenemos y sub 2 menos y sub 1. Entonces sería 3 menos, vean que aquí era negativo el punto, menos 2. Observen. Y es por eso que acá tienen un menos 2. Todo esto se calcula y nos va a dar este resultado. 4 al cuadrado más 5 al cuadrado me da raíz de 41. Esa es la distancia. Aproximadamente raíz de 41 es 6,40, aproximadamente 6,40 para verlo bien. O sea que hay una distancia de 6,40 unidades entre P y A. Para saber quién está más cerca, pues tengo que calcular la distancia de Q a A bajo la misma definición anterior, solo que ahora los puntos usamos la misma definición. Ahora el punto Q que está más arriba, que lo ven ahí, es 8,9 y el punto A, los cambiamos, es 5,3 porque ahora voy a calcular esta distancia. Muy bien. Entonces, lo mismo, este va a ser el 1 y el 2 y lo tomamos como referencia
o este será el segundo que antes lo habíamos tomado y Q será el primero. Recuerden, si lo hacen al revés, no va a pasar nada, el resultado será el mismo. Pero por referencia ya habíamos llamado A como el punto 2, pues sigámoslo llamando como el punto 2. Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Raíz de 45 es el resultado. Ustedes lo pueden verificar. Se hizo exactamente igual que el anterior punto. Raíz cuadrada de 45 aproximadamente es 6.70. Pregunta, ¿quién de los dos está más cerca? Pues está más cerca el que tenga la distancia menor, que en este caso es 6.40. Casi son iguales las distancias, hay una pequeña variación. Por lo tanto, que el punto más cercano, de modo que el punto más cercano, que P está más cercano a, ¿sí? Esa es la respuesta, de modo que P está más cercano a porque su distancia es más corta. Acabamos de calcular dos distancias únicamente usando la fórmula de la distancia que definimos en el punto anterior. Muy bien. Ese es el ejemplo de la distancia. Veamos nuestra segunda fórmula, fórmula del punto medio. Esta es bien sencilla también. ¿Qué es lo que define el punto medio? Ustedes van a tener dos puntos, como en el ejemplo anterior, un punto A, una coordenada, y un punto B, otra coordenada. Aquí va a surgir una duda. Entre estos dos puntos existe un punto medio. La pregunta es, no es en dónde está el punto medio, sino no es cuánto es la distancia al punto medio, sino es en dónde está localizado ese punto que exactamente es la mitad. Aquí el resultado va a ser otra coordenada. En dónde se localiza la mitad entre los dos puntos. Ese va a ser el objetivo. Y es exactamente la misma distancia de aquí que de aquí para que sea el punto medio. Eso va a ser importante. La fórmula se define de esta manera. Yo lo que necesito únicamente son las coordenadas A y B. Y su fórmula será un punto, una coma, paréntesis. Coordenada en X y coordenada en Y. Y a esto se le va a conocer como el punto medio. Dos coordenadas únicamente. Veámoslo en un ejemplo para entenderlo bien. Importante, hagan su formulario, cópienlo y ténganlo a la mano, porque la fórmula se aplica directamente. En nuestro ejemplo, encuentra el punto medio del segmento que une los puntos menos 3, menos 6 y 4,18. Usamos nuestra fórmula del punto medio. Otra vez, si usted le puede llamar x sub 1 y y sub 1 y a este x sub 2 y sub 2. Si los nombra al revés, tampoco hay problema. El resultado será el mismo. Entonces, x sub 1, miro la coordenada, dice que es menos 3 más, la fórmula estoy haciendo, aquí está x sub 1, como los nombré, más x sub 2, que es 4 más 4. Y esto se divide entre 2, una coma, y sub 1, que es menos 6, que aquí está, y aquí es y sub 2, que es 18, más 18. Y se divide dentro de 2. Y listo. La fórmula está aplicada. Y operamos. Menos 3 más 4 es 1. Esto sería un medio, coma. Menos 6 más 18 es 12 dividido 2. Y esto termina siendo un medio, coma 6. Listo. El punto medio se localiza en 0.5 o un medio, coma 6. Para entender mejor, pueden detener el video y ustedes graficar estos dos puntos. Localícenlo.
pueden entonces graficarlo, verificar los puntos y ustedes se van a dar cuenta que en su gráfica exactamente el punto medio se localiza donde lo acabamos de hacer. Este es un ejemplo sencillo que ustedes pueden hacer y háganlo para practicar. Hagan su gráfica, localicen sus dos puntos y localicen el punto medio y se darán cuenta que exactamente es el punto medio. Muy bien, con esto terminamos nuestro segundo punto de 4. Ahora veamos nuestro tercero y es la gráfica de ecuaciones con dos variables. La gráfica de una ecuación en X y Y es el conjunto de todos los puntos. Vean que ahí aparece paréntesis X, Y. Esos son puntos que se van a localizar en el plano de coordenadas del plano de coordenadas que satisface la ecuación. En palabras, la gráfica de una ecuación es una curva, de manera que para graficar una ecuación localizamos tantos puntos como podamos. Esto va a ser muy importante, localizar puntos. Esa va a ser la forma y el método para graficar ecuaciones. Y a continuación los enlazamos con curvas suaves y cambios bruscos de dirección. Eso es siempre tratar de hacer una curva y no una línea con cambios bruscos que tengan esquinas, sino más curveado. Entendamos mejor esto a través de graficarlo. Trazar una gráfica localizando puntos. ¿Cuál es el método? Vean. Ahora aparece ecuación. Pueden observar que tiene dos variables, variable X y variable Y. Nuestro objetivo va a ser trazar la gráfica de esa ecuación. Y lo vamos a hacer a través de una tabla de valores. Paso número 1 siempre será, si no está despejado Y, pues lo vamos a tener que despejar. Aquí no lo está. El despeje de Y es 2x menos 3. Eso ustedes lo pueden verificar. Una vez lo tengan despejado, pues lo vamos a poner aquí en el centro y haremos una tabla de valores en donde vamos a utilizar X, el valor de y X y Y va a dar valores para nuestros puntos. Los valores de X son puntos que nosotros asignaremos. Yo les recomiendo que hagan desde menos 3 hasta 3, por ejemplo. 7 puntos serán la mayor parte suficiente para poder hacer gráficas. En este caso es una ecuación de grado 1, ¿lo ven? Que las variables tienen grado 1. Por lo tanto, suficientes son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. ¿Sí? Desde menos 1 hasta 4. Ahora, ustedes o lo que vamos a hacer es tomar nuestra ecuación original y usar el principio de sustitución. Lo voy a hacer con menos 1. En la ecuación original decimos que y va a ser igual a 2. Ya no coloco x, sino que ahora será menos 1. Ahí estoy encontrando mi primer punto, menos 3. Lo opero y el resultado dice que es menos 5. Y eso va a dar el valor de y. Al tener x que yo lo planteo desde el inicio con puntos a evaluar, como les dije, puede ser desde menos 3 a 3 o en este caso desde menos 1 a 4, serán puntos suficientes, ¿verdad? Para hacer una gráfica. Entonces, aquí me quedó mi primer punto. Esa misma operación la hago para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4. Y observen, tengo punto 1, punto 2, punto 3, 4, 5 y 6 puntos. ¿Sí? Cuando yo tengo mis 6 puntos, el mismo procedimiento que practicamos, hago un plano de coordenadas y los localizo. Aquí está el primero, vean, menos 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Cuando los tengamos, pues los unimos a través de una curva. En este caso es una recta. Y observen, a través de esta tabla de valores acabo de encontrar la gráfica que es una línea recta y esta se le conoce como una ecuación lineal o de primer grado. Ahí es donde se deriva su nombre. Nuestro método para trazar gráficas será la localización de puntos y luego que los tengamos los unimos como hicimos en el presente ejemplo. Este es un caso sencillo de una ecuación lineal con dos variables. Hagamos otro ejemplo. Trazar una gráfica localizando puntos.
solo que ahora tendremos una ecuación de segundo grado. Vean que x está al cuadrado. No necesariamente las x y y tienen que estar al cuadrado. Si está uno de los dos, dará lugar a una ecuación cuadrática. Y ahí está. La ventaja es que ya está despejado y. Hacemos nuestra tabla de valores. Recuerden, desde menos 3 a 3, ¿se recuerdan que se lo sugerí? Pues aquí en este ejemplo está de esa manera, desde menos 3 a 3. Y sustituimos x, cada uno de los valores. Recuerden, los valores de x yo los coloco. Entre más puntos, mejor será nuestra gráfica, pero si son demasiados tardaremos mucho tiempo. Yo les sugiero hacer 7, no más de 10 puntos, será suficiente para hacer la gráfica. Usamos el principio de sustitución y lo colocamos aquí. Y nos va a ir dando los valores de y. Esa combinación de puntos, de valores, hará los puntos que necesitamos para nuestra gráfica. Hacemos nuestro plano de coordenadas, vean, y aquí están los puntos localizados. Desde menos 3, aquí son valores negativos. Recuerden que es una recta numérica, menos 3, menos 2, menos 1, 0, y después 1, 2, 3, 4, y continúa hasta el infinito. Y aquí tengo mi primer punto. Ustedes pueden detener el video y observar cómo estos puntos se ubican. ¿Sí? Y vean que ahí están localizados. Dice, haga una curva suave. ¿Qué se refiere con una curva suave? Usted puede hacer una V de esta manera. Eso tiene un cambio brusco de dirección y eso es lo que no queremos que suceda. Se enlaza a través de una curva suave. ¿Y cómo se enlazan a través de una curva suave? Como lo ven en la línea roja. A este tipo de ecuación que la vamos a dejar y nuestra vista será esa curva roja, se le conoce como una parábola. Será el nombre que va a recibir la línea en color rojo. Se le conoce como una parábola. Las ecuaciones de grado par, como este es el caso, darán resultado parábolas. Resumen, para trazar gráficas localizamos puntos, mínimo son 7 puntos, y ustedes pueden utilizarlo y hacerlo de la manera comentada. Les recomiendo que practiquen hacer más gráficas, habrán diferentes formas, pero la práctica de localizar puntos a través de una tabla será siempre la misma. Y ustedes enlazando esos puntos, recuerden siempre con una curva suave, no cambios bruscos. Por eso dejé aquí como esa V que se forma. La curva debe ser una curva suave, redondeada, no teniendo esquinas, cambios bruscos. Algunas gráficas pues definitivamente serán una letra, una V porque la misma gráfica se los va a dar. Pero en este caso las parábolas es como una combinación entre una U y una V. ¿Sí? Son redondeadas en la parte de abajo, para que lo tengan como referencia. Muy bien. Y con esto terminamos nuestro tercer punto. Gráficas de ecuaciones con dos variables. Vamos a nuestro cuarto punto, puntos de intersección. Cuando nosotros ya tenemos la gráfica definida, surge una consulta. ¿En dónde intersectan la gráfica? Entonces, aquí hay una definición. Las coordenadas X o Y de los puntos de una gráfica intercepta al eje reciben el nombre de puntos de intersección de la gráfica. ¿Cómo se encuentran? Bueno, primero vamos a tener intersecciones. Esos son cruces y lo vamos a ver ahora en una gráfica. Estos puntos, primero van a haber puntos de intersección en X. ¿Cómo se hallan? Pues Y se hace 0 y se despeja X. Lo entenderemos mejor en el ejemplo. Pero en la gráfica, vean, aquí hay puntos donde la gráfica cruza el eje. Este lo cruza aquí, ¿lo ven? Esta gráfica tiene 3 puntos de intersección horizontales. La pregunta es, ¿en dónde están localizados? Pues se utiliza este método. Puntos de intersección en Y. Haga X0 y despeje Y, lo contrario. Gráficamente será así. Esta tiene 2 puntos de intersección. ¿Lo ven? Aquí hay uno y aquí hay otro. La pregunta es, ¿en dónde están localizados? Ese será nuestro trabajo con esta definición, encontrar los puntos de intersección. Para entenderlo mejor,
Haremos un ejemplo. Encuentre los puntos de intersección X y Y de la ecuación Y es igual a X al cuadrado menos 2. Es la gráfica que hicimos un paso antes en nuestra anterior definición de gráficas de ecuaciones. Y ahí está, ¿se recuerda? X al cuadrado menos 2. Esa es su gráfica. Tiene 3 puntos de intersección. Gráficamente probablemente sea simple ver que la gráfica donde intersecta, pues me podrán decir en Y es fácil de ver porque está aquí abajo. ¿En dónde lo cruza? En Y menos 2. Perfecto, pero X, el punto exacto, pues aproximadamente que es casi a la mitad entre, en este caso entre 1 y 2 y en este caso entre, este es menos 2, ¿sí? Entre menos 1 y menos 2, pero es aproximado. ¿Cómo vamos a calcularlo exactamente? Pues usando las fórmulas, lo que comentábamos anteriormente. Para encontrar el punto de intersección en X, la definición que vimos en el paso anterior, y lo vamos a pasar rápido, vean, Y se hace 0. Si me piden X, Y se hace 0. Y si me piden Y, X se hace 0 y se despeja la variable que quede. Ese sería el resumen. Muy bien, regresemos a nuestro ejemplo y hagámoslo de esa manera. Si me piden que encuentre la intersección en X, le vamos a asignar un valor de 0 a Y. ¿A dónde? A mi ecuación original. ¿Quién era mi ecuación original? La que está aquí. O sea que ahora será 0 es igual a X al cuadrado menos 2. Despejo de esto X. Voy a pasar el 2 al otro lado y dejo X al cuadrado. Si este cuadrado lo despejo como un radical, sería más menos la raíz cuadrada de 2. X. O sea que aquí hay dos resultados. Dice que hay dos puntos de intersección. X sub 2. El primero es la raíz positiva de 2 y el otro es la raíz negativa de 2. Vean que exactamente teníamos dos valores. Aproximadamente la raíz cuadrada de 2 es 1. Verifiquémoslo. La raíz cuadrada de 2 es 1.41 aproximadamente. Esto es 1.41 y el otro valor sería aproximadamente menos 1.41. Cuando me voy a ver a la gráfica, vean que ahí hay un valor negativo que lo intersecta. Ahora sí ya sé que es menos 1.41 y hay otro valor positivo. Ahora es 1.41 positivo. Recuerden que este más menos se debe a la ecuación cuadrática simple que repasamos en el video, uno de los videos anteriores. Lo pueden repasar y ver por qué es más menos la raíz cuadrada de 2. Muy bien, acabo de localizar esos puntos. ¿Cómo se encuentran los puntos de intersección en Y? Según lo vimos anteriormente, pues ahora X es 0. ¿De dónde? De mi ecuación original, Y igual a 0 al cuadrado menos 2. Eso se hace 0 y el resultado es menos 2. Significa que mi otro punto de intersección, ¿en dónde está? En menos 2. Así lo verifico. Y vean que la definición me ayudó a encontrar los 3 puntos de intersección de la gráfica que habíamos repasado y habíamos hecho en nuestro paso anterior o nuestro punto anterior, que es gráfica de ecuaciones de dos variables. Muy bien, entonces con esto terminamos nuestros 4 puntos del día de hoy. La parte inicial de geometría, que se le conoce como geometría analítica. En nuestro próximo video veremos otras definiciones en las ecuaciones y cómo encontrar ecuaciones, principalmente de rectas. Con esto culminamos el día de hoy nuestro video. Recuerden siempre practicar, practicar y practicar. Esa es la clave importante para lograr comprender de manera correcta la matemática. Nos vemos y hablamos en el próximo video. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.